En un campamento remoto de madereros en Icy Bay, Alaska, donde el aire corta como cuchilla y el silencio de la naturaleza solo se rompe con el crujido de las ramas bajo los pies, vivía la familia Stenlane. Allí, rodeados de montañas nevadas y bosques densos, cada día era una lección de supervivencia y convivencia con lo salvaje. John, un niño de apenas 6 años, rubio, curioso y con mejillas rosadas por el frío constante, adoraba jugar al aire libre, incluso con las advertencias constantes de sus padres. Su compañero inseparable era Willie, un labrador retriever robusto, de pelaje color arena y ojos vivaces. Willie no era solo una mascota, era un protector silencioso, siempre atento, siempre al lado del pequeño John. Aquella tarde de abril, mientras el cielo permanecía despejado, con nubes dibujando formas perezosas, John se había alejado de la carpa para jugar cerca de la línea de los árboles. Willy lo seguía como sombra leal, olfateando el suelo helado, pero con la mirada fija en todo a su alrededor. El niño jugaba con trozos de madera y nieve endurecida, sin percibir que, entre los arbustos, ojos depredadores lo observaban. Un lobo gris, grande y delgado, típico de Alaska, de pelaje moteado y carnas evidentes, se había acercado en silencio. El hambre y la falta de presas naturales lo volvían audaz. El olor a humano, en lugar de alejarlo, aguzaba su instinto, y en ese instante helado, el frágil equilibrio entre hombre y naturaleza estaba a punto de romperse. Willy lo percibió antes. Un gruñido bajo escapó de su garganta, el pelo de su lomo se erizó, y se colocó entre John y el bosque. El niño se detuvo, confundido, mirando al perro que, hasta entonces, nunca había mostrado agresividad. ¿Qué pasa, Willy?, preguntó con inocencia. Pero no hubo tiempo para respuestas. El lobo saltó de los arbustos con un aullido agudo. John cayó hacia atrás. Y entonces, Willy avanzó. Sin dudar, el labrador intentó lanzarse contra el lobo con un ladrido gutural. La lucha comenzó entre mordidas, gruñidos y patas que cavaban la nieve. El cuerpo del perro era más pequeño, pero su valentía era inmensa. John gritaba, inmóvil de miedo. En segundos que parecían eternos, el enfrentamiento determinaría quién viviría y quién sangraría. El bosque observaba en silencio, y la vida, por un hilo, pendía del borde del instinto. El ruido del enfrentamiento atrajo a los adultos del campamento. El primero en correr fue el padre de John, aún con el hacha en la mano, seguido por otros trabajadores. Al llegar vieron una escena que jamás olvidarían. Willy, con el pelaje erizado y cubierto de arañazos, enfrentaba al lobo con todo lo que tenía. Gruñía con fuerza, atacando sin tregua, incluso con la pata trasera visiblemente herida. El lobo, sorprendido por la resistencia, retrocedía poco a poco, dudando entre continuar la caza o preservar su propia vida. Los chasquidos de los dientes se mezclaban con el sonido del viento cortante. La nieve volaba en remolinos entre las batas y el suelo temblaba con cada embestida. Los gritos de John resonaban entre los árboles, agudos, rasgando el silencio helado. Su padre lo agarró de inmediato, protegiendo el pequeño cuerpo con los brazos. «Está bien, hijo, está bien», repetía entre lágrimas y rabia. Los hombres gritaron, lanzaron piedras e hicieron ruido para ahuyentar al depredador que finalmente desapareció en el bosque con una última mirada hambrienta. Willy, aunque herido, aún se mantenía en pie, mirando al horizonte como quien asegura que el peligro ha pasado. Solo cuando el silencio volvió, todos notaron la dimensión de lo ocurrido. El lobo gris, una amenaza real en Alaska, había sido enfrentado por un perro doméstico. Willy no estaba entrenado para el combate, era solo un labrador de familia, criado para jugar y acompañar. Pero en ese momento se convirtió en escudo, espada y ángel guardián. «Salvó a mi hijo», dijo el padre de John con la voz entrecortada, mientras presionaba la herida del niño con un trapo. En el campamento el clima era de conmoción. Los hombres improvisaron un trineo con lona para llevar a John de regreso al alojamiento, mientras otro grupo atendía a Willy. Las heridas del perro eran profundas, especialmente en la pierna y en el costado del cuerpo. Pero no se quejaba, solo miraba, atento, hacia donde habían llevado al niño. El instinto de protección aún latía con fuerza, como si su misión no hubiera terminado. La nieve, manchada de sangre, contaba una historia que no necesitaba palabras. Willy, el perro común, había hecho lo impensable, y allí, entre árboles congelados y corazones acelerados, nacía una leyenda que correría por Alaska y pronto por todo el mundo. Las noticias no tardaron en esparcirse por las montañas heladas de Alaska. En menos de una semana, la historia de Willy ya estaba en los periódicos locales con títulos como «Perro salva a niño de ataque de lobo» o «Labrador se convierte en héroe del norte».
La repercusión fue tal que reporteros de Anchorage viajaron hasta Icy Bay para entrevistar a la familia Stenglein. John, aún con vendajes en la pierna, sonreía tímido al lado de su padre mientras acariciaba la cabeza de Willie, que se recuperaba bajo mantas, tratado como el tesoro que era. Veterinarios voluntarios llegaron de otras regiones para ayudar. Examinaron a Willie con atención y dijeron que, de no ser por su musculatura fuerte y su valor al no retroceder, las mordidas habrían sido fatales. Perdió sangre, tuvo 3 costillas fracturadas y una laceración en el muslo, pero se mantuvo firme. «Este perro tiene alma de guerrero», dijo una de las médicas. Y la frase se volvió titular. Cartas, regalos y hasta sacos de alimento comenzaron a llegar de todos lados. Niños de la región enviaban dibujos con frases como «Gracias, Willy» y «Eres mi superperro». Pero más que fama, Willy trajo reflexión. En varias escuelas de Alaska, profesores usaron su historia para enseñar sobre el instinto animal, la lealtad y el coraje. Se revivaron debates sobre la relación entre humanos y naturaleza. Incluso se reevaluó la seguridad en regiones boscosas. Las autoridades ambientales, en lugar de culpar al lobo, resaltaron que el desequilibrio ecológico provocado por acciones humanas había contribuido al comportamiento agresivo del animal. Willy no era solo un héroe, también era símbolo de una advertencia. La relación entre John y su perro se volvió aún más profunda. El niño que antes veía a Willy como compañero de juegos, ahora lo veía como un verdadero guardián. Dormía en su lado, leía libros para él, y cada día susurraba, «Tú me salvaste, amigo». Había gratitud en los ojos del niño y serenidad en la mirada del perro. Ninguno necesitaba decir más. Con el paso de las semanas, la presencia de Willy en el campamento comenzó a ser venerada. Ya no era solo el perro de la familia Stenglein, era el protector del niño, como todos lo llamaban. Niños que antes corrían de él, ahora se acercaban con respeto. Algunos adultos, antes escépticos con la idea de valorar tanto a un animal, cambiaron de actitud. Era imposible ignorar el gesto. Y más difícil aún era no emocionarse al ver a ese perro acostado al lado de John, incluso en reposo, como si aún vigilara los alrededores en silencio. En homenaje a la hazaña, los trabajadores erigieron una pequeña escultura de madera de Willy en el centro del campamento. No era una obra grandiosa, solo una representación simple de un perro en posición de alerta, con una placa a sus pies. Aquí vive un héroe de 4 patas. No faltaron lágrimas en la ceremonia improvisada, ni aplausos para el perro que, aún herido, movía la cola sin entender del todo por qué tantos lo miraban con reverencia. La historia llegó a programas de televisión y documentales sobre la convivencia humana en ambientes salvajes. Especialistas en comportamiento animal fueron unánimes. La acción de Willy superaba lo que se esperaría incluso de perros de guardia entrenados. Él tomó una decisión, dijeron. Evaluó el riesgo y actuó. Esto despertó en muchas personas el deseo de comprender mejor los sentimientos de los animales, sus emociones, sus vínculos, sus códigos silenciosos. En la escuela que John asistía, se creó un proyecto, Mi perro, mi héroe. Los alumnos dibujaban, contaban historias e incluso escribían cartas a sus mascotas. El aula se volvió un mural de afecto y respeto. Un niño que nunca hablaba en público hizo una presentación sobre Willy y terminó diciendo, «Es un ejemplo. Me enseñó que ser fuerte no es no tener miedo. Es proteger incluso con miedo». La frase quedó grabada en la pared de la escuela. ¿Y Willy? Nunca se jactó. No necesitaba. Su presencia, su calma y su forma de mirar a John lo decían todo. Por la noche cuando se acostaba, con el hocico sobre las patas, soñaba tranquilo. Tal vez revivía el momento en que se lanzó contra el lobo. Tal vez escuchaba nuevamente los gritos. Pero ahora solo había silencio. Un silencio de misión cumplida y de amor que ni el hielo más duro puede congelar. Pasaron los años desde aquel día gélido en Icy Bay, pero la memoria de lo que sucedió nunca se desvaneció. John creció, y con él también creció la fama de Willy. El niño se convirtió en un joven consciente, amoroso con los animales y eternamente agradecido. Siempre llevaba una pequeña medalla en el cuello, con la inscripción, «Para quien me dio una segunda oportunidad». Era un trozo del collar de identificación de Willy que ahora descansaba en un rincón especial de la casa, envuelto en recuerdos y sonrisas. Willy vivió 8 años más después del incidente. Envejeció con dignidad, con el hocico plateado y pasos más lentos, pero con el mismo brillo en los ojos al ver a John. En sus últimos días,
se acostaba junto a la chimenea, como si ya no cuidara solo a un niño, sino toda una historia. Cuando se fue en una tranquila mañana de invierno, la ciudad se detuvo. Cartas, flores e incluso canciones fueron dedicadas en su honor. La alcaldía de Yakutat, ciudad vecina, declaró el 26 de abril como el Día del Perro Guardián. Pero lo más hermoso fue lo que hizo John. Ya adolescente, organizó un proyecto educativo sobre animales y empatía. Visitaba escuelas con una charla llamada El perro que me salvó, donde contaba la historia de Willy y hablara sobre la importancia de ver a los animales como seres con alma. Willy me enseñó que el heroísmo no está en el tamaño, sino en el corazón, decía. Padres lloraban, niños aplaudían, y el nombre de Willy resonaba como símbolo de amor incondicional. En su última visita al lugar del ataque, John se arrodilló en la nieve, se quitó la medalla del cuello y susurró: «Todavía te escucho, Willy, y seguiré protegiendo como tú me enseñaste». Era la voz de la infancia dialogando con el pasado. Y tal vez en ese instante, algún viento llevara ese susurro lejos, como un agradecimiento que ni el tiempo puede callar. Y tal vez, si has llegado hasta aquí, también hayas sentido ese ladrido silencioso resonar dentro de ti, porque no son solo historias sobre animales, son recordatorios de que, aún en un mundo salvaje, hay gestos que salvan, y que el coraje a veces viene con patas y una cola que se agita. Así que si esta historia te conmovió, no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para más relatos reales como este. Y en el comentario fijado encontrarás la nota original que demuestra que todo esto realmente ocurrió.